Bienvenidos nuevamente a la palabra ardiente y gracias por ser parte de nuestro devocional. En esta ocasión comenzamos con la última estrofa del Salmo 119, la cual lleva por nombre la letra número 22 del abecedario hebreo Tav. Estaremos compartiendo esta estrofa durante los próximos 3 segmentos y enseguida estaremos comenzando con otro tema. Por supuesto, este es un salmo acróstico, lo hemos mencionado anteriormente. Más o menos 2 años atrás comenzamos con la primera letra Aleph y ahora hemos llegado a la última estación de este largo viaje, compartiendo los últimos 8 versos de este salmo. En mi oración, que estos segmentos te estén ayudando a desarrollar un amor por la palabra de Dios, lo cual se podría decir que es el tema principal de este salmo. Entonces, como lo hemos hecho hasta ahora, leemos los 8 versos de esta última estrofa y luego nos enfocaremos solamente en los 2 primeros versos. Comenzamos entonces leyendo desde el verso 169 en adelante. Y dice así: Que llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu palabra. Que profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Que esté pronta tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Que viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. En la estrofa anterior, no sé si se recuerdan, el salmista hace declaraciones significantes de su pasión por Dios y por su palabra, su obediencia a las Escrituras, recalcando algunos de los atributos de Dios. Ahora, nos habla acerca de 2 áreas claves en la vida del creyente: la vida de oración y el entendimiento. Cuando consideramos la verticalidad de cada verso en este salmo, podemos darnos cuenta de que en el centro de la vida cristiana debe estar la palabra de Dios y la oración. Si pudiéramos imaginar de algún modo al autor, tendría que ser una imagen del salmista escribiendo este salmo de rodillas. En la primera parte del verso 169 nos habla acerca de su deseo, que su clamor llegue ante el Señor. Este clamor habla de una oración, una súplica, un llanto, de un lamento. En pocas palabras, existe también un contenido emocional en este clamor. Tal vez porque ha sucedido que con tanta frecuencia el salmista se ha encontrado en problemas debido a sus adversarios, pruebas y otras situaciones difíciles que le ha tocado enfrentar. Pero ahora, ustedes pueden notar la reverencia con que ora el salmista. ¿Será que él oraba de esta manera porque vivía en otro tiempo, tal vez 2500 años atrás, tal vez 3000? Sabemos que Dios no ha cambiado, no puede cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es inmutable, es una de sus perfecciones. Por lo tanto, si Él no ha cambiado y Él era merecedor de esa reverencia en el tiempo del salmista, entonces también lo es hoy. Por lo tanto, tenemos que poner atención a cómo oraba el autor y considerar orar por las cosas que él oraba. Estos versos, como también otros en este salmo, realmente deberían ser incluidos en nuestras oraciones. Pero volviendo a lo que es la reverencia o tal vez a la falta de ella, me gustaría compartir este verso nuevamente con ustedes. Vamos al Salmo número 50, verso 21, el cual dice: Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos.
Cuando no hay un conocimiento bíblico de Dios, existe irreverencia, error y la alta probabilidad de que herejías y falsas enseñanzas se filtren en nuestras vidas personales como también en la iglesia. Lo interesante es que en este verso Dios guarda silencio y los pecadores toman este silencio como si a Dios no le importara. Pero evidentemente este verso nos enseña que se ha malinterpretado el significado de la gracia de Dios y se ha ignorado gravemente lo que es su santidad. Incluso el Señor Jesús fue prudente y cauteloso en sus oraciones. Lo vemos en Hebreos capítulo 5, verso 7, el cual dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Esa es una de las tantas razones por las cuales necesitamos que nuestra adoración, nuestro entendimiento, nuestra vida cristiana, queridos hermanos, esté firmemente anclada en la palabra de Dios, en las Escrituras. Como lo dice tantas veces a lo largo de este salmo, conforme a tu palabra. Necesitamos el conocimiento de quién es Dios, queridos hermanos. Mientras más conozcamos a Dios a través de las Escrituras, más seremos capaces de ver la grandeza, su grandeza, y también podremos aprender qué es lo que se requiere de nosotros. Esto debería llevarnos a nuestras rodillas en humildad delante de Dios, para pedirle que su gracia nos habilite para poder comprender su palabra. Buscar, tener entendimiento y conocer a Dios es algo que siempre debería estar en nuestras oraciones. Aún mucho más si eres un pastor o ministro de Dios. Jeremías 3:15, ¿qué nos dice? Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que lo guiarán con conocimiento y entendimiento. La verdad es que no es excusa decir yo nunca he sido una persona buena para estudiar. Recordemos qué dice el verso 130 del Salmo 119. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Dios promete entendimiento aunque seas una persona sencilla o que no te gusta estudiar o nunca te ha gustado estudiar. La pregunta es si es que tú quieres realmente esforzarte por tener entendimiento y conocer a Dios. Con respecto a este punto en particular, queridos hermanos y amigos, quiero recalcar que la mayoría de los fiascos que se ven y se escuchan acerca de la iglesia evangélica, lamentablemente, con esto quiero subrayar que debido a estos fiascos, el nombre de Dios es blasfemado. Es porque no hay temor de Dios, no hay reverencia, ni tampoco de su palabra. No la hay. Y aunque muchos dicen conocer a Dios, estos fracasos producen un gran signo de interrogación. La pregunta es si es que sus líderes conocen a Dios o no. Y lo digo esto con toda humildad, porque si Pablo dice desear conocer plenamente a Dios y dice que él mismo aún no lo había alcanzado en Filipenses capítulo 3, entonces ni yo, ni tu pastor, ni nadie lo ha alcanzado. Pero la clave es la dirección y tener el deseo profundo de conocerle. Ahora, si se puede atribuir la responsabilidad de la falta de conocimiento de Dios en la iglesia hoy en día y a los fiascos que causan que el nombre de Dios y su palabra sean blasfemadas, es debido por lo menos a dos factores. Primero, a que muchos pastores no conocen a Dios. Me atrevería a decir de que muchos de ellos ni siquiera son cristianos o nacidos de nuevo. Porque si le conocieran, saben que su copa estaría rebosando. Estarían enseñando ese conocimiento a sus congregaciones. Y también, en segundo lugar, porque quienes se sientan en las iglesias no escudriñan las Escrituras y aceptan, lamentablemente y perezosamente, todo lo que se les dice. Lamentablemente se asume de porque están en un púlpito, conoce al Señor, pero no se es como los nobles de Berea. En Hechos 17. Tomemos en cuenta lo que Pablo le encarga a Timoteo en su carta a 1 Timoteo capítulo 4. Le dice,
que enseñe, que explique, que trabaje, que se esfuerce, que se dedique a la lectura pública de las Escrituras, que persevere en ello. Pero en el verso 15 dice además lo siguiente: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos. Ahora, si me permites apuntarte a una figura del Antiguo Testamento que también se dedicó de lleno a estudiar la palabra de Dios, a vivirla y a enseñarla, este fue el escriba Esdras. Ahora, supongamos que te encuentras en una iglesia donde no se enseñe la sana doctrina y que haya muchos signos de interrogación, y tal vez estás escuchando este devocional y te estás preguntando, ¿qué debo hacer? Bueno, si ese es el caso, te animo a orar por tu pastor en primer lugar, antes de tener cualquier conversación con él al respecto. Te animo a decirle en algún momento apropiado y respetuosamente de que existe esta inquietud y de la necesidad de que se enseñen las Escrituras, que se expliquen de una manera bíblica, tal vez con mayor profundidad. Que mensajes motivacionales no son suficientes si es que ese es el caso. Es de esperar que en su vida haya una madurez para aceptar estas inquietudes con humildad. Recordemos que la Biblia debe ser central en la vida de la iglesia, incluyendo todo lo que sucede en ella y la manera como se procesan todas las cosas. Pero si él no acepta estas inquietudes y se revela un carácter que no debe ser el de un pastor, de acuerdo a las cartas de Pablo a Timoteo, Tito e inclusive Gálatas, entonces te sugiero que en oración comiences a buscar una iglesia cuyo corazón y fundamento se encuentre en las Escrituras. Dentro de todo, es siempre buena idea buscar el consejo de hombres piadosos, maduros, amantes de las Escrituras al respecto, antes de tomar cualquier decisión. Entonces, ahora nos vamos al siguiente verso 170, el cual dice así: llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu palabra. En esta última estrofa se nos recuerda que como hijos de Dios jamás estamos por encima o más allá de la necesidad de orar. Por otro lado, a medida que nos aproximamos al fin de este salmo, quisiera animarte a valorizar el uso de estos versos, los cuales frecuentemente se refieren a la palabra de Dios, para que sean parte de tu oración. Debemos valorizar el hecho de que estos versos son oraciones que han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Como les he compartido anteriormente, no existe un terreno más seguro que orar pasajes bíblicos, no como una mera repetición, sino de corazón con un entendimiento que viene de Dios. La segunda línea dice: líbrame conforme a tu palabra. El salmista ora para ser librado de esta hora de adversidad o tal vez de tentación, no lo sabemos, pero pide ser librado solo de una manera que fuera consistente con la palabra de Dios y con su voluntad revelada en las Escrituras. Pero, ¿por qué es esto tan importante? Quisiera mostrarles un extracto de una oración del apóstol Pablo acerca de este tema. Se encuentra en el primer capítulo del libro o de la carta de Pablo a los Colosenses. Este dice así: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No sé si se dieron cuenta que el apóstol Pablo ora que el creyente sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Esto es importantísimo, porque la voluntad de Dios abarca todo el caminar cristiano. Esto no se trata de un sentimiento o de una intuición como resultado de un escalofrío, sino de un conocimiento pleno y profundo de la voluntad de Dios que ha sido revelada plenamente por la palabra de Dios.
Interesantemente, esta palabra llenos o plerao en griego conlleva la idea de ser completamente lleno, de poder cumplir y llevar a cabo. En este contexto, lo que Pablo está tratando de decir es que seamos totalmente capaces de llevar a cabo eso de lo cual somos llenos. En este caso, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría y en comprensión espiritual para que andemos como es digno del Señor. En pocas palabras, y volviendo al verso 170 del Salmo 119, que seamos librados de acuerdo a la voluntad de Dios de una manera que honre a Dios y que cause que otros glorifiquen a Dios y no que blasfemen contra Dios y su palabra por nuestra causa. Algo que me gustaría recalcarles acerca de estas oraciones significantes que se encuentran en todas partes de las Escrituras es que tú puedes usarlas en tu propia vida personal de oración. Por ejemplo, el verso anterior de la carta de Pablo a los Colosenses lo puedes usar reemplazando el pronombre. Allí puedes orar por ti mismo, por tu esposa, por tu pastor, etc. Por ejemplo, dice, Señor, te pido por él o por ella o por mi esposo, por ejemplo, que seas lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que ande como es digno de ti, Señor, haciendo en todo lo que te agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vemos en estos dos versos una súplica de parte del salmista de que su vida sea conformada en la palabra de Dios. En pocas palabras, lo que el autor anhela es tener la mente de Cristo. Desea ver y tener un entendimiento de la vida conformada en la palabra de Dios. Ahora, por supuesto, debemos entender que nadie puede entender la vida a la perfección de la manera que Dios la ve en este lado de la eternidad, ¿verdad? Pero lo que debemos buscar diligentemente es que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar mediante la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? A medida que llegamos a los versos finales de este salmo maravilloso, pienso que no muchos podrían dudar la sabiduría o la inspiración de este autor para poder escribir esta obra maestra. Pero esto es lo que te quiero decir, querido hermano o amigo. Aún así, este autor, con toda su sabiduría, era lo suficientemente humilde para, aún al final de este salmo, pedirle a Dios que le dé entendimiento. Él depende absolutamente de Dios para poder comprender su palabra. Ahora, ¿cuánto más aún nosotros, que somos simples lectores de este salmo, dependemos de Dios para poder comprender su palabra? Bueno, se nos fue el tiempo, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Te dejo con esta reflexión y te invito a conectarte próximamente cuando compartamos del penúltimo devocional de esta serie basada en el Salmo 119. Que Dios te bendiga y será hasta pronto.